El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Sería muy bonito, queridos hermanos, que todos nosotros como cristianos tuviéramos esa experiencia como la que nos relata el Santo Evangelio respecto de la profesión de fe de San Pedro. Qué bonito que en la vida cristiana también uno llegara a tener una experiencia como esta. Es decir, nosotros sabemos mucho de Jesús, ¿verdad? Porque esa ha sido, bendito sea Dios, nuestra formación. Porque hemos sido instruidos en la vida cristiana. Porque también nosotros hemos tomado la iniciativa de leer sobre Jesús, de investigar sobre Jesús, de empaparnos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se podría decir que el Señor Jesús a lo largo de nuestra vida ha salido a nuestro encuentro por distintos caminos, de tal manera que en este momento de nuestra vida es alguien sumamente conocido. Lo que nosotros sabemos de Jesús depende de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos decir sobre Jesús, ¿verdad?, lo hemos escuchado y lo hemos recibido de la comunidad cristiana, ¿verdad? Por lo que estamos en condiciones, ¿verdad?, todos nosotros estamos en condiciones de decir una palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien nos preguntara en la calle, ¿verdad?, y en otros ambientes de la sociedad, ¿quién es Jesús? Bendito Dios que tenemos una palabra, ¿verdad?
no nos quedaríamos callados, ¿ya? Tenemos una palabra para decir quién es Jesús, y especialmente para que a la hora de responder también interesemos a los demás, ¿ya? Interesemos a los demás. Nosotros no respondemos únicamente apegándonos a lo que dice el texto, ¿eh? Sino respondemos con emoción, respondemos con convicción, para que otros hermanos que no conocen a Jesús se interesen. Otros hermanos que no conocen a Jesús también vayan a su encuentro y se den cuenta cómo cambia la vida cuando uno es cercano a Jesús. Cómo nos ha cambiado la vida el haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero, insisto, como decía, hermanos, en la experiencia que uno le tiene que pedir al Padre del Cielo, ¿eh? Porque muchas de nuestras respuestas, como les digo, se pueden apegar al texto, ¿eh? Pero qué bonito que a veces también respondiéramos porque hemos recibido una revelación especial. Y esa es la experiencia que muchas veces nos falta en la vida, ¿verdad? Saber que el Señor Jesucristo se sigue revelando, ¿verdad? El Señor Jesucristo se da a conocer. Y que nosotros, por lo tanto, tengamos la experiencia de recibir esa revelación para que no solamente compartamos datos, ¿verdad? No solamente compartamos datos sobre la vida de Jesucristo, sino compartamos convicciones, de tal manera que otros se interesen por conocer a Jesús. Por eso en otras ocasiones yo les he dicho, hermanos, que yo he conocido más de Jesús en el sagrario que en los libros. Qué apasionante es conocer a Jesús en los libros. ¿Cómo puede uno profundizar en el conocimiento de Jesucristo a través de la investigación teológica, ¿verdad? Pero la revelación sobre quién es Jesús, ¿verdad? El calor de su presencia, eso lo recibe uno en el sagrario. Esa revelación especial sobre quién es Jesús, ¿verdad? Y sentir su calor, sentir su presencia, darnos cuenta que nos habita su espíritu, eso se logra en el sagrario. De ahí pues la importancia de que en nuestro caso nunca nos falte la oración, ¿verdad? Porque que les digo, estamos en condiciones de decir una palabra sobre quién es Jesús, porque tenemos a nuestro alcance los santos evangelios. Pero si además de los evangelios tenemos la amistad de Jesús, que se fortalece en la oración, si tenemos la amistad de Jesús que se consigue en la oración, pues imagínense cuántas cosas tan bonitas vamos a decir de Cristo Jesús. Cuántas cosas sobre todo vamos a compartir como un testimonio personal, ¿verdad? Y así comenzaron las cosas, ¿verdad? Nosotros dependemos de ese testimonio de San Pedro, ¿eh? Que le llamamos la confesión de fe de Cesarea. Cuando Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. La gente dice otras cosas de ti. La gente dice cosas muy diferentes de ti, pero para mí, tú eres el Mesías, le dice Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Que también nosotros llegamos, queridos hermanos, pues a una confesión de fe como esta, ¿va? Que dentro de tantas cosas que nos gustan de Jesús, sobre todo tengamos nosotros la revelación para poder decir, para poder dar testimonio de lo que realmente Jesús es para cada uno de nosotros. Sería muy poquito, ¿eh? Y sería muy pobre que nosotros dijéramos que Jesús es solamente un profeta, o que Jesús es solamente un maestro, o que Jesús es alguien que hace milagros. Si nuestra confesión de fe no llega
a esto que llegó el apóstol San Pedro cuando dijo: tú eres el Mesías, tú eres todo para mí, tú eres la salvación, tú representas todas mis ilusiones en la vida. Si nosotros no llegamos a una confesión como esta, todavía está pendiente el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que sería muy bueno, queridos hermanos, que pues hoy también nos preguntemos, así como Jesucristo hace esta encuesta en el Santo Evangelio, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué representa Jesús en mi vida? ¿Cuánta importancia le doy al Señor Jesús en mi vida? Y que le pidamos al Señor, hermanos, como decía, esa experiencia, de ser inspirados, de recibir esa revelación especial cuando haya tanta necesidad en nuestra vida. Ahora que nos hacemos muchas preguntas, en este tiempo de pandemia, ahora que quisiéramos ver a Dios más claramente, pedirle al Señor que se nos revele, que nos inspire, para que entonces también nosotros como Pedro podamos reconocer que Jesús es nuestra salvación, que Jesús es el Hijo de Dios y que con nuestro Señor Jesucristo pues todas nuestras ilusiones pueden ser alcanzadas. Así pues se lo vamos a pedir al Señor ahora que recibimos esta palabra, para que compartamos con nuestra vida y nuestro testimonio esta confesión del apóstol San Pedro. Nos ponemos de pie.